usted dirá: ¿por qué estoy aquí hoy? Porque Dios te ha dado la oportunidad para vigilar. Por eso la vigilia muchas veces no es para buscar lo propio, es para buscar la bendición para la iglesia. Porque algunos no pueden estar, algunos no se sienten fuertes, algunos se sienten débil, algunos están enfermos, algunos tienen temor, algunos están escondidos. Pero el pueblo del Señor está en la pared del pueblo de Dios, está en la torre, vigilando, vigilando, vigilando. ¿Para qué? Para ver por dónde va a atacar el enemigo. Por si acaso que usted no lo sabía, hermano, nuestro deber es proteger a la obra del Señor, a la iglesia del Señor, a las ovejas del Señor, a las almas del Señor. Nuestro deber es pelear por los que no pueden pelear. Nuestro deber es orar por los que no pueden orar. Nuestro deber, ¿por qué? Porque hay muchos que están detrás de la pared, pero están dormidos, están enfermos, están debilitados, y usted se siente fuerte. Pues entonces sube a la pared y comience a vigilar. Sube a la pared y comience a vigilar. Alabado sea Dios. Dios es bueno. ¿Quién vive? A su nombre. Alabado sea Dios. Qué privilegio es estar en la casa de Dios. Qué privilegio es estar con los valientes. Aleluya. Es para que ustedes, niños y jóvenes, digan: yo siempre estuve con los valientes. Otros de pronto no están, pero usted está aquí. Los valientes son los que están ahí vigilando. A veces nos hace falta vigilar, y cuando nos damos cuenta, ya el enemigo ha entrado en nuestra casa. Ya el enemigo ha entrado en nuestra casa. Y no es porque él pudo, no es porque él tiene más poder, es porque no estábamos vigilando. Y cuando dimos la espalda, nos dimos cuenta que ya habíamos abierto la puerta al enemigo a nuestra casa. Hoy que sea una noche para sacarlo, hermano. Hoy vamos a sacar el enemigo de nuestra casa. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Acompáñeme, amado hermano, si son tan amables, al Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Traigo saludos de mi amada esposa, la hermana Mariel, y nuestra familia. Hoy es increíble. Aquí hay lluvia. Allá tenemos como 8 pulgadas de nieve y no va a parar hasta creo que el sábado en la noche. Es increíble. Yo venía subiendo por la 131 y saliendo de Kalamazoo bajo tormenta, saliendo de Plainville bajo tormenta, y uno llega a Wayland y como que se aclaran los cielos. Y yo le dije a Mariel, porque hoy tuvimos que suspender el culto en Kalamazoo, yo le dije: no, pero yo voy para el norte, no hay problema. Y yo dije: gracias Dios, porque por eso tenemos carros buenos para andar en la nieve. Pero traigo muchos saludos de mi amada esposa, de la iglesia del Señor, que por la gracia de Dios pastoreamos en Kalamazoo, y ese grupo de hermanos que también están peleando la batalla en White Pigeon. En esta noche a mí me encantan las vigilias, hermanos. Hoy me van a conocer un poquito más, porque hoy estamos en vigilia. Quiero hablar de la herramienta que Dios te ha dado, y vamos a ser bien específicos con esto. ¿Por qué? Porque hay veces que vemos al enemigo en nuestra casa y no sabemos cómo sacarlo. Hay veces que no sabemos cómo vigilar, porque creemos que no tenemos lo necesario. Y vamos a ir a la palabra de Dios a ver si, en cierta forma, qué causa esa duda. Pero después vamos a ir más profundo en la palabra de Dios, y usted se va a dar cuenta que usted tiene la misma herramienta que tuvieron estos hombres. Lucas capítulo 10, ¿lo tenemos? Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad
y al lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ir, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y ahora vea la orden que le dio Dios: en cualquier ciudad donde entréis y os reciben, comer lo que os pongan delante, y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Acompáñeme, hermano, a orar. Padre, háblenos hoy. Háblenos, Señor, hoy. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Tu nombre es sobre todo nombre. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, ayúdanos, háblenos, Padre, porque necesitamos de ti. Háblenos, Dios. Háblenos, Dios. Sí, Señor. Haga tu santa obra, Señor, porque tenemos las herramientas que tú nos has dado. Tenemos las herramientas que tú nos has dado. Tenemos las herramientas que tú nos has dado, Señor, y por eso podemos servirte. Y, Señor, necesitamos entenderlo hoy. Necesitamos entenderlo hoy, Señor, que tenemos todo lo que necesitamos para servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, pero no se olviden nuestro compromiso. Yo voy a predicar y usted va a buscar la bendición. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos, cuando Él les dio autoridad y potestad y los envió, después cuando Él mandó a los 70, cada vez que el Señor enviaba discípulos hacia la obra del Señor, Él los enviaba y les daba instrucciones. Incluidas en estas instrucciones eran reprender demonios, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. Tenían orden de Dios, pero cuando la palabra de Dios nos testifica que estos hombres salían, cada vez que nos testifica la palabra de Dios que ellos regresaban, daban testimonio de lo que ellos habían hecho, y siempre declaraban: Señor, reprendimos demonios, sanamos enfermos, predicaron el evangelio, llevaron la salvación. Y entonces vemos por la palabra de Dios la evidencia de estos hombres que tuvieron un poder que operaba en ellos, que producía un resultado. Estos hombres no fueron llamados por Dios, por lo menos no en este momento, ni para ser pastores, ni para ser profetas, ni para ser maestros. No era un llamamiento como luego vemos en el apóstol Pablo declarándonos los ministerios. No, el Señor los enviaba a buscar a los perdidos y a obrar, y ellos testificaban de una obra efectiva, que era verdadero, que el Señor les decía: vaya y sanen enfermos, y ellos regresaban diciendo: Señor, hemos sanado enfermos.
daban un informe que mostraba que era muy verdad lo que el Señor Jesús les había mandado a hacer. Eso es la primera parte del mensaje, la duda adentro de la vida del cristiano. Y cuando yo digo cristiano, hermanos, estoy hablando con ustedes y conmigo, con nosotros. Este no es un mensaje universal, este es mensaje para luz y verdad. Ok, ¿qué produce la duda en un creyente? Por la mayoría nosotros conocemos la experiencia de la salvación, la experiencia del arrepentimiento. Nos arrepentimos de nuestros pecados, hemos venido al Señor, le hemos pedido perdón, hemos sentido el perdón de Dios sobre nuestras vidas, sentimos que el Espíritu Santo nos acompaña, nos redarguye. Entonces tenemos evidencia adentro de nosotros de que Dios es real. Amén. Pero cada vez que oramos por un enfermo no se sana. Cada vez que oramos por un perdido no se restaura. Cada vez bueno, no puedo decir reprendemos demonio, porque si no sale hay que ayunar y orar y hay que sacarlo. Pero esa experiencia algunos han pasado, que han reprendido demonios y no han salido. Y entonces causa una duda. Y entonces cuando vemos a un enfermo, cuando vemos a un endemoniado, cuando realmente vemos dentro de nuestro hogar una actitud, una manifestación, algo que entendemos que no es de Dios, nos da temor enfrentarlo. A tal punto que si encontramos un enfermo, ni siquiera oramos por el enfermo. Si vemos un endemoniado, ni siquiera oramos por el endemoniado. Y se enseña sobre estas cosas dentro de la iglesia. Muchas gracias, Brother Willie. En cuanto a las manifestaciones de Satanás, que hay demonios. Y yo, como digo, hoy tenemos un poquito de tiempo. Entonces hoy no voy a correr y brincar, de pronto no tanto, porque quiero dar este mensaje. Les voy a dar un testimonio. Yo crecí en Asbury Park, New Jersey. Asbury Park, New Jersey es un pueblito donde hay más pandillas por square meter que ciudades grandes. Es un pueblito donde un vecindario separa lo que son los Bloods aquí, al otro lado los Crips, al otro lado los Latin Kings. Literalmente en una milla cuadrada hay como 15 o 20 diferentes pandillas. Entonces cada fin de semana hay las bombitas y la foto de uno aquí, el otro, las bombitas y la foto de otro aquí, porque se andan matando. Ok. Esa es una obra de Satanás muy fuerte. Yo viví ahí, nosotros vivimos ahí desde el 1998 hasta el 2003. Y cerca del tiempo en cual salimos de ese lugar, yo por primera vez en mi vida vi una bandera de las coloraditas. Y yo me acuerdo que yo estuve con mi papá y él me dijo, esto va a cambiar. Y yo, ¿cómo que esto va a cambiar? Este pueblo ha sido violento desde siempre. Y él me dijo, pero el demonio que domina eso es mucho más poderoso que el demonio que domina la violencia. Y si ahora usted busca Asbury Park, New Jersey, es el centro de todos los festivals en todo el estado de Nueva Jersey. Hasta tal punto que han hasta recreado el boardwalk y todo para tener estas celebraciones. Yo me acuerdo de esa conversación y yo lo dudaba. ¿Y cómo? Este pueblo de violentos. No, ahora no es el pueblo más violento. Ahora es un pueblo muy orgulloso, como dicen. Tremendo. Porque se enseña la palabra de Dios sobre estas cosas. Y estas cosas son reales. Cuando usted ve a alguien que realmente está atado por un demonio, eso no es cualquier cosa. La cara le transfigura, la voz le cambia. Mujeres que hablan de repente como hombres o ladran como perros, se brincan y se tiran. Yo me acuerdo una vez, yo estuve predicando en una iglesia americana en Lawton, Michigan, y una señora que estaba sentada más o menos allá se levantó, vino hacia mí,
me agarró de la corbata y me comenzó a ahogar en plena prédica, hermanos. Y comenzó la lucha, comenzó la lucha. Entonces, estas cosas son reales. Pero ¿qué sucede? Es que por la duda que está dentro del creyente, nosotros vemos estas manifestaciones, estas cosas, y no nos atrevemos a realmente luchar la lucha que realmente tenemos que luchar. El apóstol dijo: nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre ni hueso, tenemos lucha contra huestes espirituales, contra fuerzas de maldad. Pero nosotros como que nos hemos acoplado a la lucha entre carne y carne. Viene un enfermo y la primera reacción que tenemos es: vamos al hospital. No vamos a orar, vamos al hospital. Reacción de ser humano. Llega un borracho y decimos: vamos a llevarlo al centro de rehabilitación. Llega una persona endemoniada y decimos: vamos a buscarte ayuda psicológica. No que estas cosas sean malas de ninguna forma, pero como creyentes hemos dejado atrás esa parte de realmente mirar las cosas, reconocerlas y enfrentarlas con la vista espiritual. Y es por la duda. ¿Por qué se produce la duda? Porque dentro de la palabra de Dios tenemos testimonios tan grandes, y entonces nosotros comenzamos a pensar, y aquí está el detalle, ¿qué tuvieron estos hombres? Y hasta nos imaginamos: ellos deberían haber tenido algo que yo no tengo. Ahí está la herramienta. Decimos: bueno, ellos hicieron esto porque vieron al Señor Jesús hacerlo. Ellos hicieron esto porque fueron testigos del Señor Jesús. Hermano, usted me puede ver pintar una pared, no significa que usted sabe pintarlo. La duda es producida cuando nosotros, aunque conocemos algo, dudamos de su realeza, de su existencia, y comenzamos a dudar y a pensar: pues estos hombres, estos 70 hombres, hermana Hilda, seguramente tuvieron algo que yo no tengo y que usted no tiene y que nadie tiene. El apóstol Pablo tuvo algo que nadie tiene. Y creamos, y entonces comenzamos a pensar: es que ellos, y nombramos esa herramienta, es que ellos vieron al Señor Jesús. Es que ellos, pero entonces, hermanos, ¿a dónde está la palabra que dice: bienaventurados los que no ven y creen? Creamos una duda dentro de nosotros porque creemos que ellos tuvieron una herramienta que usted y yo no tenemos. Y entonces así formamos nuestra oración: Señor, dame lo que Elías tenía. La Biblia dice que Elías se murió de una enfermedad. Eliseo se murió de una enfermedad. Eliseo, dice la palabra, el capítulo literalmente comienza: y Eliseo se enfermó de la enfermedad de la cual murió. El apóstol Pablo dijo: todos nosotros somos igual, yo soy el más vil, soy carne, hago lo que no quiero hacer, no hago lo que quiero hacer. Se identificó con la iglesia lo más que él pudo para dejarnos entender que estos eran hombres igual como usted, igual como yo. El verso que yo estuve pensando es que decía: Elías tenía igual a pasiones como usted y yo, pero le dijo a la lluvia: no llueve, y no llovió. Pero nosotros, cuando leemos los testimonios, entonces creemos: ellos tuvieron algo que yo no tengo. Y eso produce la duda. ¿Me están entendiendo? Comenzamos a creer: no, es que el apóstol Pablo es que era el apóstol Pablo, es que era el apóstol Pedro. Pero la palabra de Dios no nos dice en ninguna parte que ellos recibieron algo que nosotros no hemos recibido. Pero ellos no dudaban. La duda es un enemigo del creyente. Yo me acuerdo, hablando precisamente del ejemplo que les di de la señora que me agarró de la corbata, comenzó la pelea. Comenzamos a reprender.
realmente reprender. Y eso fue tremendo, porque veíamos cómo esa mujer se desahogaba y ella se despedía de los demonios, hasta que salió uno y ella dijo: no, él no, me gusta lo que él me hace. No, él tiene que poder volver. Yo la miré y yo le dije: ¿usted quiere ser libre? Y ella dijo: de él no. Entonces yo le dije a su mamá, que estaba detrás de ella: aquí terminó todo, llévenla a la casa. Ella no quiere, y si no quiere y ella va a seguir así, va a terminar peor. Pero son cosas reales. Pero el creyente ya no está enfrentando esa lucha, y entonces estamos aceptando cualquier cosa porque nos sentimos incapaces, estamos dudando. Entonces, para luchar contra esa duda, vamos a mirar qué era lo que tenían ellos, ¿verdad que sí? Les voy a invitar al libro de los Hechos. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 3, amado hermano. ¿Qué tenían los apóstoles que usted y yo no tenemos, o que usted cree que usted no tiene? Hechos capítulo 3, ¿lo tenemos, hermanos? Amén, es vigilia. Caballeros van a leer un verso, damas el siguiente. Caballeros uno, damas el siguiente, y vamos a ir hasta el verso 9. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces los caballeros primero, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosnas. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míralos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Aleluya. ¿De qué acabamos de leer? De un milagro, ¿verdad que sí? Un milagro que se realizó por dos hombres que le servían a Dios. Le pregunto a usted, amado hermano, ¿usted sirve a Dios? Amén. Ok, entonces usted sirve a Dios. Tienes a Dios. Tienes a Dios en tu corazón. La palabra de Dios dice que el que llama a Jesús Señor es porque ¿quién se lo ha revelado? El Espíritu Santo. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Amén. Ok. Pedro y Juan están juntos, están caminando. ¿Iban hacia dónde? Al templo. ¿Y qué iban a hacer? ¿Qué estamos haciendo en esta noche? ¿A dónde estamos? ¿Tenemos templo? ¿Tenemos oración? Alabado sea Dios. Vamos 4 por 4, ¿verdad? Ok. Aparece un hombre. ¿Cómo estaba el hombre? ¿Qué es ser cojo? No puede andar. Tiene una discapacidad. Tiene una necesidad. Sea como sea. Hubiera sido un hombre cojo o un hombre ciego o cualquier cosa. Apareció la necesidad. Le pregunto, ¿hay necesidad en este mundo? Si no lo cree, visítenos en Kalamazoo, porque el templo está al lado del Mission, y salga afuera cualquier día y usted va a ver necesidad. ¿Hay necesidad en el mundo? Amén. El mundo, ¿a dónde busca saciar su necesidad? ¿A dónde? En el mundo. ¿Por qué? Conoce.
porque conoce el sistema del mundo, entiende el sistema del mundo, y porque el mundo no puede cambiar. La persona que tiene una necesidad va y busca en el mundo formas y maneras de vivir con su necesidad. Dios es creador. Crear significa hacer algo de la nada. Aquí vamos a ver el poder creador de Dios. Porque ¿cómo está este hombre? ¿Y qué está haciendo? Pidiendo. Ok. Él ve a quién. ¿Les pidió la oración? ¿Qué les pidió? Sé que la cámara no los puede ver a ustedes, pero ¿a cuántos de ustedes en este pueblo alguien no le ha pedido limosna? Levante la mano si alguien le ha pedido algo. Nosotros vivimos aquí en La Palace y hasta tocaban la puerta. Y qué gente atrevida. Tocaban la puerta y le abríamos la puerta. You got $5. Tocaba la puerta. Entonces mi esposa, es que mi esposa es tremenda. Mi esposa comenzó a hacer brownies. No para mí, para los que venían a pedir. Y entonces casi yo le decía, pues si usted le sigue dando comida, todos los días van a volver. Pero eso fue mi esposa tiene corazón de sierva y comenzó a hacer brownies, porque yo no les doy dinero, y yo soy honesto con ellos, yo conozco esa vida, pero siempre les ofrezco comida. Pero ellos no piden la oración. ¿Qué piden? Limosnas. Piden, deme $1, deme $2. Hay gente que son a veces mentirosos, dicen, ayúdame, Dios te bendiga. Y hay otros que dicen, quiero comprarme una cerveza, deme $2. Son honestos. Pero ¿qué piden? Limosna. ¿Qué era lo que estaban pidiendo en este momento? Ven a Pedro y ven a Juan, van para el templo, van para la oración. Vamos a pasar un momento. Dios le bendiga, Pastor Arcadio, bienvenido. Adrián, Dios le bendiga. Estamos en Hechos capítulo 3 y estamos hablando sobre la herramienta que tenemos, que creemos que no tenemos. Creo que algunos ya están creyendo un poquito más. Les pide dinero. Les pide algo que pensaba que iba a saciar su necesidad, porque no tenía esperanza de algo más. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros somos luz en el mundo, es porque nosotros representamos a alguien que es diferente, y es tan diferente que hasta debemos ser canales de una bendición diferente. Ellos pidieron limosnas porque era lo que sabían pedir, y no tenía esperanza este cojo de caminar. ¿Cómo lo iba a tener si en el mundo no hay poder creador? En el mundo no hay poder de Dios. En el mundo no hay milagros. En el mundo no hay salvación. No, eso viene por Cristo y la iglesia del Señor. Pidieron limosnas, y Pedro y Juan lo vieron. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En inglés dice they engaged. Lo invitaron a la conversación. Muchas veces, créame, cerca del templo hay tanta gente con necesidad, todos los días nos piden, ya hasta conocemos algunos por nombre, y muchas veces cuando nos piden algo los ignoramos. Not interested. Perdónenme. Oye, mami, let me get $1. I'm not interested. Mi esposa tiene una costumbre, les dice, ahí está mi esposo y no le va a gustar si estoy hablando contigo. ¿Por qué? Porque, ¿qué decimos? Es que quieren dinero, quieren limosna. Y aquí, ¿qué están pidiendo? Limosna. No le pidieron a Juan y a Pedro ni un milagro, ni una oración. Le pidieron limosna. Pero ellos lo vieron como una oportunidad, porque ellos no dudaban. Ellos vieron una necesidad y dijeron, yo conozco a un Dios que puede suplir esta necesidad. Invitaron al cojo a la conversación. Dijeron, mírenos,
véame a mí, préstame atención, porque te voy a hablar. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces ahorita vamos a aprender qué tenía Pedro. Si tenía un magic wand, si tenía aceite de unción. Vamos a aprender qué tenía Pedro, porque de eso estamos hablando, de cosas que creemos que nos hacen falta. Y como creemos que nos hacen falta, dudamos. Y como dudamos, no actuamos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Con este aceite mágico, levántate. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dígalo, hermano. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué más hizo Pedro? Sí, pero ¿qué? Lo tomó de la mano, lo levantó. Entonces, ¿quién era el primero que creyó a las palabras de Pedro? Pedro. ¿Quién era el primero que creyó que cuando le dijo que se levantara, se iba a levantar? A veces decimos las cosas, pero no lo creemos. En el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Pero no estamos realmente esperando ver ese demonio salir. En el nombre de Jesús, sea sano, sea sano, sea sano. Pero no creemos que ese enfermo realmente se va a levantar sano. Entonces tenemos duda, y la duda es enemigo de la fe, porque la fe es creer. Está conectado. ¿Y él qué dijo? En el nombre del Señor Jesús. Y después lo levantó. ¿Qué le pidió el cojo? Limosnas. ¿Qué le dio? Un milagro a Jesús. Aleluya. ¿Quién aquí no conoce el nombre de Jesús? Los niños conocen el nombre de Jesús, ¿verdad? Aleluya. Lo que a veces no entendemos es el poder de ese nombre. Y como no entendemos el poder de ese nombre, tratamos de hacer las cosas de otras formas. El nombre de Jesús era para los discípulos la nube que iba delante de Israel. Israel no se movía si la nube no se movía. Israel no se movía. Esperaban para estar seguros que siempre iban detrás de la nube. Si la nube iba adelante, los enemigos fueron destruidos. Si la nube iba adelante, Dios estaba con ellos. La nube abría el camino. Y nosotros cantamos Waymaker, Miracle Worker. ¿Qué es un Waymaker? Alguien que abre caminos. El nombre del Señor Jesús era esa nube. Ellos se dirigían, pero le pedían que ese nombre estuviera delante de ellos. Es increíble, porque el Señor Jesús no está ahí en ese momento, ¿verdad que no? Él ya ascendió al cielo, de acuerdo a Hechos capítulo 1. Pero les dejó su nombre. Vamos a Filipenses, por favor. Capítulo 2. Alabado sea Dios. Filipenses capítulo 2. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre nos gozamos. Amén. Ok. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y comienza ahora a hablar del testimonio de Jesús, que confirma estas palabras que él acaba de decir.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el testimonio de lo que Cristo hizo. Fue a la cruz. En esa cruz al Padre lo hizo sufrir. Tomó todos nuestros pecados y lo puso sobre él. Nuestro pecado fue sobre él. No fue que nuestro pecado de repente desapareció. No, siendo sin pecado, el Padre lo castigó como pecador. ¿Por qué? Porque ese fue el precio que Jesús pagó por nosotros. Eso está diciendo, esto es lo que hizo el Señor Jesús. Por eso debemos tener una actitud de humildad. Pero ¿qué sucedió después de ese acto de obediencia del Señor Jesús? Por lo cual Dios, hablando ahora del Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué? ¿Qué le dio? Le dio un carro, una casa, un traje. ¿Qué le dio? Ahora, ¿cuál es la importancia de ese nombre? Le dio un nombre, y ese nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los demonios, ¿a dónde están? Están en la tierra. Algunos están debajo de la tierra y no se escapan del dominio del nombre. ¿Con qué sanaron los apóstoles a este enfermo? En el nombre de Jesucristo. Y después lo confirman. Miran Hechos capítulo 4. La gente está enojado. ¿Cómo se atreven a sanar un cojo? ¿Cómo se les ocurre hacer algo tan bueno? Los toman. Vinieron sobre ellos. Estaban enojados. Le echaron mano. Los pusieron en la cárcel. Y le hacen una pregunta. Verso 7, capítulo 4. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Le están reconociendo que ellos acaban de hacer un milagro, y están reconociendo que no era en el nombre de Pedro y tampoco en el nombre de Pablo. Los sacerdotes están reconociendo que el poder no era de ellos, pero que tenían ellos. Los sacerdotes entonces le dicen: entonces, ¿de a dónde vino el poder y quién les dio el poder? ¿En qué nombre? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, comience a hablar con ellos y les da todo un mensaje de la palabra de Dios. Pero cuando llega al final de su mensaje, dice, mira aquí, aleluya, verso 10, perdón, al comienzo de su mensaje: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Creamos en nuestra mente herramientas que no existen. Decimos: no, los 70 sanaron a los enfermos porque tenían el testimonio de Jesús. Claro que les ayudó, pero yo tengo el testimonio de Jesús en mi vida.
No, ellos pudieron sanar a los enfermos porque tenían al Espíritu Santo, pero yo tengo el Espíritu Santo en mi vida también. Conforme a la palabra de Dios, el mismo Pedro dijo en Hechos capítulo 10: los gentiles han recibido el Espíritu Santo como nosotros mismos, y nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenían? Alguien que me conteste. El nombre del Señor Jesús. Lo único que tenían era la herramienta adecuada. Muchos de nosotros, y me gustó todos los coros que cantó el hermano, los coros antiguos, porque el evangelio antiguo, y ni tan antiguo, vamos a ir 20 años atrás, las prédicas no eran tan complicadas, los mensajes no eran tan teológicos, profundizábamos en la palabra de Dios y habían debates, literalmente debates. Pero la prédica de un domingo lo podía entender hasta el trabajador, para que me entiendan, el que trabaja en la nursería. Venía gente de todas partes, ricos y pobres, gente estudiada, gente ignorante, personas de letra y personas sin letra. Y para que el que no sabe, muchos de los apóstoles no tenían letra. Por eso los fariseos mismos decían: y estos sin letra, ¿cómo aprendieron la ley de Dios? Pero el evangelio era sencillo y había un enfoque de predicar a Cristo. De predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque si el nombre del Señor es el que tiene el poder, ¿qué va a impactar más a una iglesia o a una ciudad? Que yo dé una enseñanza donde usted escriba un libro de notas, o ver a tus hijos que están cautivos ser libertados. ¿Qué va a impactar más? Ver a un predicador dar una enseñanza terrible, que yo aprecio, me encanta cuando predican algunos pastores, dan unas enseñanzas, pero ¿qué es más impactante? No debemos ver el poder de Dios. Porque muchas veces, como dije, el enemigo ya ha entrado en nuestra casa y ni nos atrevemos a pelear con él, porque creemos que no tenemos la herramienta suficiente. Y eso es lo que el apóstol Pedro y Pablo están mostrando, Pedro y Juan están mostrando aquí. La única herramienta que ellos tenían era el nombre del Señor Jesús. Luego Filipenses lo confirma: el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es lo que va a abrir el camino. El nombre de Jesús es lo que Dios nos ha dado para pelear contra el enemigo. Es que, hermanos, el nombre de Jesús, yo estuve orando ahí, porque yo tengo en mi mente, yo dije: Señor, ¿qué tenían estos hombres? ¿Qué tenían estos hombres? Y yo estuve frustrado. ¿Qué tenían ellos, Señor, que nosotros no tenemos? Muchas veces decimos: es que oraban más que nosotros. Yo conozco gente que ora mucho. Es que leían más que nosotros. Conozco gente que lee mucho. Mis hijos, nosotros leemos la palabra de Dios. No, creo que hay gente que lo lee hasta mucho más. Pero ¿qué tenían ellos? Tenían la fe que cuando declaraban el nombre del Señor Jesús, algo iba a suceder. Tenían esa fe, creían y sabían: en el nombre de Jesús, levántate, venga, ¡ja! Tenían la certeza. Pero para tener esa certeza, usted tiene que entender cuál es ese poder. Y por eso usted tiene que ir a la palabra. ¿Qué se logró en el nombre del Señor Jesús? Había un misionero en los 1800 que fue misionero en China, que no hablaba el idioma chino, y se me escapa el nombre en este momento. Pero entonces todas las reuniones que él hacía, él iba y se paraba al centro del pueblo de la gente
y solamente comenzaba Jesus, 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 Jesus. Y poco a poco los chinitos veían. Yo soy colombiano, chino es alguien de China. Para otros dicen un montón de niños, no, chino es alguien de China. Y después los chinos venían y comenzaban, y como lo veían, comenzaban Jesus, Jesus, Jesus. Y se estableció una obra por solo el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué usar diferentes herramientas? Cuando usted nota algo que no es de Dios, declare el nombre de Cristo. ¿Qué nos enseñaron cuando fuimos niños? Si te da miedo, solo diga: te reprendo en el nombre de Jesús. Y entonces, si usted vivía como mi abuela, que el baño quedaba afuera, usted iba al baño: te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. Confiábamos que al decir ese nombre íbamos a estar protegidos. Confiábamos que al decir ese nombre íbamos a tener alivio. Dios nos iba a ayudar. ¿Por qué? Porque se nos enseñó: hay un hombre que tiene poder, hay un hombre que tiene poder, hay un hombre que liberta al cautivo, hay un hombre que sana a los enfermos, hay un nombre que Dios nos ha dado, puede salvar tu hogar, tus hijos, tu familia, puede hacer una obra en tu casa. Ese es el nombre de Jesús. Ese es el nombre de Jesús. Ahora le pregunto: ¿cuándo es la última vez que usted invitó ese nombre a tu casa? Honestamente, ¿cuándo es la última vez que alguien vino y te dijo: hermano, estoy luchando con esto? Y lo primero que usted dio fue: en el nombre de Jesús vamos a orar. ¿Por qué? Porque esto es algo real. Es lo que Dios nos ha dado que no estamos usando. Por no usarlo ha crecido la duda. Porque mira, en la Biblia nos dice: había unos endemoniados y se levantó alguien y dijo: en el nombre del Dios de Pablo te reprendo. ¿Y qué dijo el hombre? Conozco a Pablo. En el nombre del Dios que Pablo predica, conozco a Jesús, pero a ti que te conozco. Esa persona no había conocido al Señor, porque si había conocido al Señor hubiera dicho: en el nombre de Jesús te reprendo. Pero no tuvo esa experiencia. Y por eso yo le digo, hermanos, ¿quién aquí no ha tenido una experiencia con Cristo? Porque si has tenido la experiencia de la salvación, y con esto voy a comprobar algo. ¿Quién aquí antes de venir a Cristo fue alguien bueno? ¿Quién fue alguien siempre honesto? ¿Quién fue alguien? Ustedes no me conocieron cuando yo era joven. Mi esposa tiene una foto y yo mismo la miro y digo: amado, fui producto de mi pueblo, pues. Crecí en un ambiente así, imagínense cómo crecimos. Y Cristo hizo una obra. Y por esa obra, ahora yo soy diferente. No pretendo ser diferente, soy diferente. Yo tengo que a veces preguntarme a mí: ¿cómo cambié tanto? Y reconozco el poder de Dios. Entonces, el testimonio mayor en mi vida es el cambio que Cristo hizo en mí. Entonces yo sé que Dios cambia, yo sé que Dios liberta, pero a veces dudamos de la misma obra. Usted dice: bueno, Dios a mí me sacó de las drogas, y vemos a un drogadicto y creemos que no puede ser libertado. Dios a mí me sacó del alcoholismo, vemos un alcohólico y decimos: no, pastora, usted ya está, él siempre llega, pastora. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no ir? Pero use la herramienta correcta, el nombre del Señor Jesús. Orar por ellos para ver que el poder de Dios los cambie, para ver que el poder de Dios, la iglesia, yo le digo a los hermanos, ya me conocen, yo le digo: traigan todos los borrachos, traigan. Yo estoy orando, pastora, y mi esposa me recuerda esto porque ella se ríe de mí. Ella dice: usted le pidió a Dios que te trajera todos los 300 de David. Y así la iglesia se está llenando. Se está llenando de gente que están entrando de la calle, de gente homeless, venga un domingo y como 10 de ellos no tienen ni siquiera donde dormir.
Y nosotros ahora hemos hasta aprendido cómo ayudarles, cómo crear una cierta ayuda pero ellos llegan. ¿Por qué llegan? Porque alguien les invitó. Y ellos vienen a la iglesia buscando ¿qué? Si quieren limosna se ponen en la esquina, pero alguien les dijo: ven aquí vas a encontrar algo diferente. Llegan aquí y no lo encuentran. Y no lo encuentran porque nadie se atreve a ir hacia ellos y decirles: venga, señor alcohólico, usted va a quedar libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hemos tenido experiencias tremendas. Una mujer que nos visita un domingo, Dios la tocó y toda la iglesia pensó que estaba endemoniada. No estaba endemoniada, estaba asustada. Y me esperó después del culto y vino: explíqueme qué pasó. Y yo le dije: bueno, descríbeme qué pasó. Digo: yo estuve ahí parada y usted dijo: vengan a orar. Y cuando la hermana Mariel viene y pone su mano sobre mí, y cuando la hermana Mariel oró por mí, cuando ella se va, yo sentí que una mano vino y me entró en la cabeza y me agarró algo aquí, lo sacó. Y por eso comenzó a gritar. Dijo: me dio miedo. Y gritó, yo digo gritando, la iglesia pensó que estaba endemoniada y no está endemoniada, tenía miedo. Se tiró al piso. Y así me esperó después del culto: explíqueme qué pasó. Y yo solo me sonreí y le dije: no es tan lindo cuando Dios te muestra que Él es real. Muchos de nosotros crecimos y hemos visto a Dios obrar en esta iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Pero nos hemos bajado de la guardia. Y ahora cuando vemos al enemigo, en vez de enfrentarlo, miramos hacia quien está en la guardia. Cuando Dios nos ha llamado a nosotros a estar ahí. No estamos vigilando. Y entonces, como no estamos vigilando, el enemigo nos está encontrando desarmado. Y como estamos desarmados, cuando se levanta el enemigo no sabemos ni siquiera cómo. Entonces siempre miramos al altar, a los siervos de Dios. Pero la honesta verdad es que usted también debe estar sobre la guardia. Cuando Nehemías fue a restaurar a Jerusalén, él no lo hizo solo. Fue tanto el trabajo que él estaba aquí, otro estaba acá, otro estaba acá, otro estaba acá, otro estaba acá, otro estaba acá. Cada quien con sus ladrillos en una mano y su espada en la otra mano. Él estaba donde Dios lo llamó a estar, pero ellos también estaban donde Dios los había mandado. Si el poder de Dios se mueve en cada culto, y yo digo el poder de Dios, usted mismo va a tener fortaleza en tu fe. Para cuando el enemigo te quiere enfrentar en tu casa, usted va a decir: en el nombre de Jesús te reprendo. ¿Qué tenían ellos, hermanos? Tenían el nombre de Jesús. Ahora yo le pregunto: ese nombre que la Biblia dice que es sobre todo nombre, ¿ha perdido poder? ¿Ha perdido autoridad? Ahí dice la palabra: por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, de lo cual se doblarán toda rodilla. Eso significa que toda rodilla creada y toda rodilla que todavía no sea creada, toda rodilla se va a doblar. Ese nombre no ha perdido poder. Lo que ha perdido es uso, porque no lo estamos usando. Es una herramienta que no estamos usando. Y entonces decimos: pastora, es que yo oro por los enfermos, pero ¿estás orando en el nombre del poder de Dios? El Padre mismo le dio ese nombre, le dijo: este es el nombre de Jesús.
y nos dio ese nombre a la iglesia, cristianos, seguidores de Cristo. Aleluya. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Si comenzamos a usarlo, usted va a comenzar a ver el poder de Dios. Ore, en el nombre de Jesús sea sano. Ore, en el nombre de Jesús levántate. En el nombre, aleluya, hermanos. Aleluya, el nombre de Jesús tiene poder. Nosotros tenemos en estos días un hermano de la iglesia que ha estado con nosotros por un tiempo. Está pasando una prueba terrible. Fue alcohólico por muchos años y volvió a caer después de estar limpio por varios años. Y cuando yo digo volvió a caer, digo volvió a caer, ya de nuevo viviendo en la calle. En 18 días ha sido un... Me llama todos los días. Lo estuve visitando casi todas las noches, pero hoy estuve con él, lo llevé al hospital. Pero en unas cuantas ocasiones, no por él, por el alcohol, él hasta ha querido pelear conmigo. Cuando se despierta el día siguiente, donde sea que él está, yo le digo, oiga, anoche trataste de pelear conmigo de nuevo. Y me dice, uy, pastor, gracias por no pegarme. Pero cuando eso ha sucedido, yo he podido identificar cuando ya no estoy hablando con un hombre borracho, sino que estoy hablando con el demonio que tiene adentro. Y le pongo la mano encima y le pongo la otra mano en el brazo y comienzo a reprender. Y se queda así encorvado, como un niño, así quieto. Esto hemos aprendido por la enseñanza que hemos recibido en esta obra. Hay un poder, como cantamos, que no se toca. Hay un poder que no se ve en cierta forma. A veces nos sirven esas experiencias para aprender. Por ejemplo, la primera vez que tuvimos que luchar contra una persona endemoniada, reprendíamos el demonio y salían y gritaban. Y entonces yo entendía, hay poder en las palabras. La palabra de Dios dice, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Entonces yo entendí, hay poder en las palabras. Entonces las palabras son una herramienta para bien y para mal. Santiago dice, mira los barcos tan grandes, pero se mueven con un timón tan pequeño. Y dice, eso es como la lengua en una persona tan pequeña, pero puede envenenar tantos. Vienen nuestros hijos, papi, mami, estoy teniendo este problema. Y le decimos, ay, mi hijo, sí, cuando yo tenía tu edad, yo también pasé por ahí. Tratamos de razonar, tratamos de hasta negociar, sabiendo que lo que ellos nos están contando son cosas muy terribles. En vez de orar, yo me acuerdo mi mamá oraba por nosotros y nos enseñó. Yo soy honesto, yo no lo aplico de la misma forma que ella lo aplica, pero nosotros hacíamos algo, mentíamos, hacíamos una tontería en la casa y la corrección era correa y oración. Era tremendo. Sí, era así. Era correa de disciplina y después nos ponía a orar. Literalmente era porque entendía que la correa nos iba a servir por un tiempo, pero la oración nos iba a librar. A veces nuestros hijos nos dicen antes de acostarse, papi, vengan a orar. Ah, no tengo tiempo. Así les decimos. Papi, ore por mí. Ay, ya te mandé a la cama. Y los mandamos desprotegidos. Y entonces ellos se acuestan con esa costumbre. Pues no hay que orar antes de dormir. A veces nuestros niños nos dicen, papi, quiero entender esto. Ay, eso es para gente de mayor edad. Le apagamos la llama
del interés para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra llama está apagada. Porque estamos viviendo sin el poder de Dios. Estamos viviendo sin el nombre del Señor Jesús siendo una realidad en nosotros. Y así sucede. Y entonces llegan esos momentos de confrontación y no sabemos cómo actuar. Y hasta nos metemos a golpear con nuestros hijos en vez de orar. Yo me acuerdo, creciendo en mi casa, mis padres son pastores, éramos 6. Eso era correa y oración. Ellos nos mostraron que la oración era necesaria. Cuando yo me casé, recién casado con Mariel, también pasamos unas pruebas como cualquier parejita joven. Choques, pruebas. ¿Y qué hacíamos cuando la pelea realmente era recia? Aunque le parezca loco, donde esté que estuviéramos, nos arrodillábamos a orar, a decir: Señor Jesús, entre en esta conversación. Somos la iglesia, no somos una asociación, no somos un negocio, no somos un restaurante. Tenemos una función específica y es una función espiritual. Y si nosotros estamos fallando en esa función, y aquí está la pregunta para ir terminando: ¿quién va a hacer esa labor? Si usted no ora con tus hijos antes de acostarlos, antes que se duermen, ellos se van a acostumbrar, entonces no hay que orar. Pero hay otra cosa que se va a introducir en su vida, que entonces ellos sí le van a prestar atención. Si no estamos haciendo la función de iglesia, ¿a dónde irán las vidas? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde va a ir el borracho que nosotros desde aquí predicamos que Dios rompe las cadenas, pero entran y las cadenas no se rompen? Aquí predicamos que Dios liberta al cautivo, pero no hay liberación. ¿A dónde más van a ir a buscarlo? Es que nosotros como cristianos tenemos un deber y una responsabilidad. Vosotros sois sal de la tierra, y si pierdes el sabor, ¿para qué servimos? Somos iglesia. Debemos tener entonces identidad de iglesia. Usted debe ser marcado como cristiana. La tía puede maldecir y gritar y eso, pero no la cristiana. No, sí, el tío por allá se emborracha y todo, pero no el cristiano. En tu familia te deben conocer como la cristiana, el cristiano, porque debe haber una diferencia. Porque si nosotros no cumplimos, entonces ¿a dónde irán la gente? ¿A dónde irá el perdido? Y yo tengo la respuesta, volviendo ahí a Hechos. ¿A dónde iba a permanecer el cojo sin Pedro y Juan? Ahí se quedaba. Ahí se quedaba. Si Pedro y Juan, teniendo el poder de Dios, le hubieran dado moneditas y hubieran seguido, ahí se hubiera quedado. Y aparece ser algo sencillo, pero aplíquelo. Hay personas que no están adentro de estas paredes, que necesitan lo que está dentro de estas paredes. Y cuando nos ven salir de esas puertas, están esperando. Los cristianos están saliendo del culto. No sé si les pasa aquí. Como digo, estamos cerca del Mission, hay mucha gente. Cuando ellos nos ven afuera, muchos vienen y nos dicen: "Oh, you the pastor? Pray for me, pastor. Pray for me, pastor." Y vienen ahí y oramos en plena calle. Y ahí oramos. Después de orar, siguen su camino. "Thank you, pastor." Y se van. Esperan algo de nosotros que ellos no tienen.
Pero para usted dar algo, usted tiene que tenerlo. Y si tú ahorita usted está con tanta duda porque crees que eres incapaz, crees que la mente es algo poderoso, convence a alguien de algo y ya lo venciste. Y si usted está convencido, yo no puedo orar por un enfermo, yo no puedo orar por un endemoniado, yo no puedo orar por un perdido, yo no puedo predicar esta palabra. Si usted está convencido, usted nunca lo va a hacer. Y usted va a salir de la iglesia con la Biblia en tu mano y te van a ver caminando, y alguien que tiene una necesidad va a estar ahí al lado del camino y va a decirte, hey, let me get $1. Y usted le va a decir, here's $1. Cuando usted debe decirle, look, you see where I'm coming from, acabo de salir de la iglesia, mejor ven aquí, yo voy a orar por ti, y Dios te va a sanar, y Dios te va a restaurar, y Dios te va a libertar, y Dios te va a cambiar, y Dios va a hacer una obra, y Dios va a hacer un milagro. Y entonces esa vida es cambiada. La iglesia del Señor tiene las llaves para cambiar las vidas, porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos el nombre del Señor Jesucristo. Use las herramientas, úselas. No tenga miedo, no tenga temor. Digo, este hermano que está pasando esta prueba, y yo le recuerdo todos los días, yo le digo, usted no está perdido, porque Dios te va a libertar. Y él me mira, ¿usted cree que sí, pastor? Y yo, sí, Dios te va a libertar, porque estamos orando por ti, y el poder de Dios va a venir, y usted va a ser libre, y usted va a ser salvo. No se rinda, hermano, tenemos la herramienta necesaria. Usted puede orar por tus hijos. Usted puede decir, ven aquí, no me importa, voy a poner mis manos sobre ti y voy a orar para que Dios te ayude, para que Dios te rescate, para que Dios te salve, porque estás perdido, pero tengo el poder de Dios. Usted puede orar. Usted puede funcionar como creyente, como cristiano. Usted lo puede hacer. Tienes las mismas herramientas que tenían los apóstoles. Tienes a Dios, tienes la salvación, tienes fe, tienes el nombre del Señor. Use las herramientas. Ellos no tenían nada que usted y yo no tenemos, porque todo lo que Dios le dio a ellos, le dio a la iglesia. Y fue tanto que el Señor Jesús dijo, cosas mayores van a hacer. Pero nosotros no lo creemos. Decimos, ¿cómo voy a hacer algo mayor que el que llamó a Lázaro de la tumba? Pero él dijo, cosas mayores vamos a hacer. ¿Cómo voy a yo orar por un cojo? Hermano, yo estoy orando. Tenemos gente en la iglesia que tienen enfermedades, y yo sigo orando. Yo digo, Señor, quiero verlos levantados de la silla de ruedas. Ya creerán que soy un loco, pero cuando yo los veo, yo digo, hermano, usted se va a levantar en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero ver eso. Yo estoy orando por eso, porque la Biblia me muestra a mí que yo tengo la misma herramienta, y usted tiene la misma herramienta. Tuvieron los discípulos, tuvieron los apóstoles. Mira, la Biblia dice que tuvo Esteban, tuvo fe y el Espíritu Santo, y hacía grandes prodigios. Tenemos fe, tenemos el Espíritu Santo, pero usemos las herramientas que Dios nos ha dado. A veces eso es. Creemos que si la música no está tocando y si la gente no está llorando aquí, entonces yo no puedo. No, hermanos, estaban en una calle, ahí no había músicos, estaban afuera en la puerta. Oh, es que Dios es un Dios de oportunidad. Él te pone en el lugar donde usted puede ser parte de esa oportunidad, pero tienes que atreverte un poco. Tienes que atrever, y para atreverte tienes que entender, hermanos, ustedes lo tienen. Por si acaso no lo sabían, tienen el nombre del Señor, tienen la salvación, tenemos a Cristo. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nada, ¿verdad que no? Dejar ir la duda. Dejar ir la duda. Comenzar a creer. Y alguien me dice, pastor, eso es fácil decir. No, no es fácil decir, es fácil explicar.
Mas la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lea la Biblia y usted se va a llenar de fe. Oiga la Biblia, usted se va a llenar de fe. Usted va a decir, oiga, pero si Caleb pudo parar el sol, ¿qué puedo hacer yo? Y yo entiendo, es que es verdad, nosotros no predicamos este estilo porque se parece ser el estilo de la sobreabundancia de gracia. No, pero el poder de Dios es de la iglesia. El Señor le dijo, no se muevan hasta que hayan recibido poder, ¿verdad? Entonces hay algo que se llama poder y es de Dios, no es nuestro, pero Dios nos ha dado la herramienta para usarlo. Y les doy un reto: ponlo a prueba. Les digo, ¿quiere que tu fe crezca? Ponga a prueba esta palabra. Ponla a prueba. Porque nosotros, cuando hemos probado esta palabra, lo que Dios ha hecho es confirmar tiempo y tiempo y tiempo que esta letra escrita dentro de este libro es la verdad. Pon a prueba, usted tiene la herramienta que necesitas. Vamos a estar de pie. Aleluya. Salgamos de esta vigilia listos.